esta información que les voy a brindar es como las normas generales que siguen todos los sistemas, desde la vista, el olfato, ¿sí? Hasta el tacto, la temperatura, entre otras. Muy bien. Y es por eso que vamos a abordarlo antes de iniciar ya con cada sistema específico. ¿Qué puntos vamos a abordar? ¿Qué es un sistema sensorial? Sus componentes, un fenómeno llamado transducción y otro llamado codificación. Mm, para iniciar, me gustaría, vaya, iniciar con esta frase, ¿sí? Que nos dice que la supervivencia de cualquier organismo depende de la obtención de una información adecuada acerca de su ambiente externo y del estado de sus funciones corporales. Si no fuera por los sistemas sensitivos, realmente nosotros no podríamos pues llevar a cabo la vida, ¿no? Si recuerdan los sistemas de control que estábamos comentando el día de ayer, dependían en su gran mayoría de sistemas de control reflejos. Y un sistema de control reflejo, dentro de esos 7 pasos, los primeros 4 corresponden a la función sensitiva. Entonces, imaginen, ¿sí? Si ustedes se encuentran ante una situación de peligro, donde, no sé, ocurre un desastre natural, y si ustedes no tuvieran sus sentidos, pues realmente no se darían cuenta que eso está ocurriendo, y pues podrían morir, ¿no? Y en cuanto a las funciones corporales internas, para mantener la homeostasis, ¿sí? Por ejemplo, de alguna variable como puede ser el pH, el sistema respiratorio necesita de quimiorreceptores para poder modular su función. De no ser así, pues no se va a dar la corrección de alguna falla y pues puede llevar a la muerte. Bien, ahora, esta información se va a obtener por medio de la rama sensitiva del sistema nervioso. La rama sensitiva, también llamada aferente, ya dijimos que en un arco reflejo va a ir desde el paso 1 hasta el paso 4. Y, ojo importante, es que este puede ser a través tanto del sistema nervioso somático como del sistema nervioso autónomo. Bien, entonces, ¿qué es un sistema sensorial? Es un conjunto de ciertas estructuras. ¿Qué estructuras? Receptores y circuitos neuronales. ¿Y de qué se encargan? De transmitir, ojo, un modo sensorial específico dentro del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los sistemas que vamos a abordar adelante? El sistema somatosensorial, es decir, toda la información que viene de nuestro cuerpo, ¿sí? El sistema visual, sistema auditivo, vestibular, olfatorio, todos esos que ya eh, conocen desde el kinder o la primaria. Y el sistema vestibular, pues bueno, en cuanto a equilibrio corresponde, pues vamos a abordarlo, ¿no? Ahora, ¿qué características comparten todos estos sistemas sensitivos? Bien, podemos decir a grandes rasgos que vamos a dividirlo en un componente, ¿sí? Anatómico o estructural y un componente funcional. Bien, es decir, todos los sistemas comparten un diseño común y se rigen por los mismos procesos fisiológicos. ¿Cuáles son esos componentes que comparten en común? Estos 4, y son los principales del arco reflejo que ya mencionamos: un estímulo, un receptor, una vía aferente, y en este caso la corteza cerebral se va a comportar como el centro integrador de importancia, ¿sí? Obviamente la corteza cerebral sensitiva. Bien, ¿y cuáles van a ser los procesos fisiológicos por los cuales se van a regir todos esos sistemas? Son 4 también, ¿sí? Adecuación del estímulo, transducción sensorial, codificación sensorial y procesamiento superior.
¿sí? Entonces, eh, podríamos decir que le podría corresponder, ¿sí?, cada una de esas funciones a cada uno de estos. Pero bueno, ya cuando abordemos a fondo los temas, vamos a darnos cuenta que no del todo lo es. Bien, para iniciar, pues debemos saber cuál es la diferencia entre una sensación y una percepción. Antes de definirla, ¿sí?, pues consideremos que esto se lleva a cabo, pues, por parte del sistema nervioso, ¿no? Pensemos si corresponden a las mismas estructuras primero, y de pensar que no son las mismas estructuras o sí son, el preguntarse el por qué, ¿no? O por qué lo sospechan. Algo muy interesante es que estos van a ser distintos desde una perspectiva fisiológica en cuanto a procesos físico-químicos refiere, como cognitiva en cuanto a funciones mentales superiores refiere. Entonces, ¿qué es una sensación? Es el procesamiento primario de la información que va a llegar a nuestro organismo, ¿sí? La sensación, pues, simplemente es la información que va a llegar a través de nuestros receptores, ¿sí?, y que llega hasta la corteza cerebral, y ya, hasta ahí se queda. Bien, entonces son como procesos más tangibles, así como si habláramos o describiéramos una sinapsis, pues aquí es algo similar, ¿no? Por otro lado, la percepción, ¿sí?, es la organización e interpretación, esas son las palabras clave, ¿sí?, de la información que llega a través de las sensaciones, que ya mencionamos que es, y esto relacionándolo con ¿qué? Con la experiencia, ¿sí?, y otras funciones mentales superiores, como lo puede ser la memoria, ¿sí?, y las emociones. Entonces, de acuerdo a esas variables, no todos tienen las mismas experiencias, no todos bueno, no todos experimentan las mismas emociones en un momento dado, y por lo tanto, pues, lo que aparece en estas ilustraciones para ustedes puede ser distinto, ¿no? La percepción se considera como una función mental superior, y si habláramos de los 4 pasos de un arco reflejo, esta se queda dentro del centro integrador, ¿sí? La percepción entonces no involucra ni la parte del estímulo, ni la parte del receptor, ni las vías, ¿no? Es un proceso que se lleva a cabo solamente dentro del centro integrador, principalmente en las cortezas de asociación y las cortezas sensitivas secundarias. Bien, y hay distintos fundamentos en cuanto a la percepción. Por ejemplo, en esta primera imagen, de acuerdo a la ley de la continuidad, ustedes podrían imaginar que esto es un cuadro si es que lo cierran, ¿no? Pero bueno, aunque no estén los límites ahí, ustedes directamente, sí, confirman que podrían cerrar este cuadro. En la segunda imagen, los círculos que están representados ahí simula como que los bordes de este cuadro son curvos, pero realmente es una línea recta en todos sus lados. Y por último, las asimilaciones que podemos otorgarle a una imagen, ¿no? Y eso, pues, muchos podrían decir que es un pato o que es un conejo, ¿no? Dependiendo de la información que ustedes ya adquirieron previamente, ¿no? En base a experiencias, en base a un entorno cultural, etcétera, etcétera. Bien, y entonces existe una rama de la fisiología, que es la fisiología sensitiva, que se encarga de estudiar justamente estos procesos. ¿Y qué es lo que va a estudiar? Leyes, obviamente los procesos físico-químicos, en cuanto a fisiología el concepto refiere, ¿de qué? De esos sistemas que permiten extraer información y elaborarla para crear tanto sensaciones como percepciones. Es decir, la fisiología sensitiva se va a encargar de estudiar ambos. Bien,
Y a su vez esta se divide en objetiva y subjetiva. La objetiva se denomina así porque estudia los acontecimientos que son tangibles, ¿sí? O que los podemos nosotros medir a través de técnicas de laboratorio, etcétera, ¿sí? Y utiliza principalmente métodos electrofisiológicos o de neuroimagen. Es algo que nosotros podemos apreciar, podemos tocar, es decir, algo objetivo. Por otro lado, la fisiología sensitiva subjetiva, como su nombre lo dice, pues va a depender del individuo. Bien, y esto estudia los procesos cognitivos. Esos procesos cognitivos, ¿sí? Pues van a surgir a partir de funciones mentales superiores, ¿sí? Y se van a estudiar por métodos psicofísicos. La psicofísica se encarga de estudiar la relación entre el estímulo y la sensación o la percepción que se obtiene. Y utiliza pues varios métodos, vaya la redundancia. En este caso, ¿sí? Se tiene un individuo donde se le está presentando un estímulo auditivo y un estímulo visual simultáneamente. Y pues él debe que estar, pues vaya, registrando si en algún momento, por estar viendo la imagen, deja de percibir detalles sobre lo que está oyendo. Y en base a esto se hacen estudios estadísticos para obtener pues ciertas respuestas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esto estudia las sensaciones y se puede estudiar ambos. Y vean, aquí tenemos entonces el campo de estudio para cada una de estas dos ramas. Ya describimos nosotros, tenemos un estímulo, un receptor, ¿sí? Una vía eferente y un centro integrador. Todo esto lo puede estudiar la fisiología objetiva. Por otro lado, cuando ya se le da una impresión a esa información que me llega y se le da una interpretación para generar la percepción, pues las percepciones ya no las puedo estudiar a partir de esos métodos electrofisiológicos, porque obviamente va a depender de cada individuo la información que ya cuenta, con la que ya cuenta y con la que puede relacionarla. Bien. Y entonces las sensaciones las podemos clasificar de dos formas. La primera clasificación es en cuanto al origen embriológico, y su complejidad. Las sensaciones somáticas, soma viene del cuerpo, ¿sí? Son las que, pues vaya, como su nombre lo dice, van a venir o se van a sensar en todo el organismo. Y esas a su vez las podemos dividir en superficiales, que corresponden a la piel, profundas, que le corresponden a el sistema locomotor, es decir, huesos, articulaciones, músculos, y viscerales, ¿sí? Vísceras abdominales, de la caja torácica e incluso vasos sanguíneos. Bien, y por otro lado tenemos las sensaciones especiales, ¿sí? Que son los sentidos que ya conocemos desde primaria, agregando el equilibrio. La otra clasificación es en base a si son conscientes o son inconscientes. En la introducción poníamos el ejemplo de qué pasaba, por ejemplo, con el pH. Ustedes, o bueno, nadie es consciente de cómo se encuentra el pH dentro de su sangre. Sin embargo, pues el sistema nervioso puede sensar esa información para generar respuestas de control por reflejos. Bien, es un claro ejemplo. Y sensaciones conscientes, pues de todo lo que nos podríamos dar cuenta, ¿no? Entonces, para esto es muy importante definir qué es la conciencia en cuanto a fisiología refiere. La conciencia es un proceso que se va a llevar a cabo cuando estamos en un estado de alerta, ¿sí? No somnolientos,
¿sí? No estuporosos, obviamente no en estado de coma. ¿Y en qué consiste? Pues en darse cuenta de uno mismo y de su entorno. Eso es básicamente la conciencia. Entonces, así las podemos clasificar. Juntando ya las dos clasificaciones, es decir, que yo sepa cuál es consciente, inconsciente y a su vez somático o especial, pues nos da esa tabla, ¿no? Procedentes que son conscientes en cuanto a sentidos especiales: visión, audición, gusto, olfato y equilibrio. Somáticos: tacto, temperatura, dolor, prurito y propiocepción. Pero si se dan cuenta, la propiocepción puede ser tanto consciente como inconsciente. Tiene dos componentes. Muy bien. Y en el caso de las sensaciones que se llaman viscerales o también llamadas profundas, sí se encuentran muchas otras variables que corresponden a el medio interno: la tensión arterial, concentraciones de glucosa en este caso, temperatura, osmolaridad, pH, etcétera, etcétera, entre otras. Bien, entonces todas estas son inconscientes. La unidad funcional para todos los sistemas sensoriales es una unidad sensitiva. ¿Y en qué consiste esta? Pues bueno, así como ayer definieron el concepto de unidad motora, en este caso no tenemos fibras musculares, tenemos receptores. Entonces una unidad sensitiva corresponde a todos los receptores asociados a una neurona aferente primaria. ¿Sí? La neurona aferente primaria también se le conoce como neurona de primer orden. ¿Sí? Y entonces chequen, en este caso tenemos 2, 3, 4, 5, 6 receptores, pero todos ellos se asocian a una misma neurona aferente. Bien, algo importante de esto es que esta unidad sensitiva cuenta con un campo receptor. ¿Y qué es el campo receptor? Es el área que al aplicar un estímulo va a activar a esa unidad sensitiva. Bien, entonces hasta ahorita hemos dado como que una introducción sobre, hay que diferenciar entre sensación, percepción, cómo la fisiología estudia esos dos distintos procesos, bien, y cuál es la unidad funcional. El abordaje que le daremos en adelante es en base a los componentes principales de cada sistema y los procesos fisiológicos que también comparten cada uno de estos. Iniciando con los componentes, el primero de ellos es un estímulo. ¿Y qué es un estímulo? Es un tipo de energía que obtiene la capacidad de producir una respuesta en una célula. Esa célula, obviamente, al generar una respuesta a un estímulo, es una célula excitable. Bien, ahora los estímulos tienen 4 atributos. Tienen una naturaleza, es decir, qué tipo de energía es la que se va a sensar. Puede ser, en cuanto a sentidos refiere, un estímulo luminoso, un estímulo mecánico, térmico o químico. En cuanto a naturaleza, también puede haber eléctricos, pero los sentidos, ¿sí? Los sistemas sensoriales no sensan estímulos eléctricos. Bien. Su localización, ¿sí? Obviamente un estímulo va a llegar a una cierta parte de nuestro organismo, no, o bueno, puede llegar a todo, en el caso, por ejemplo, de la luz, pero bueno, la luz no va a desencadenar la misma respuesta en nuestro sistema visual que en nuestro sistema tegumentario, ¿no? Ese estímulo va a tener una duración, ¿sí? El tiempo que permanezca en contacto con nuestro organismo y cierta intensidad, ¿no? Que va a ser pues esa fuerza con la cual pues se va a manifestar. En cuanto a conceptos de estímulo, vamos a saber las diferencias entre estímulo umbral, estímulo
efectivo y estímulo adecuado. Son tres conceptos distintos. Un estímulo umbral se define como la mínima cantidad de energía que va a generar una respuesta en las células. Y esa es la palabra clave, mínima cantidad de energía. Sí, eso desde una perspectiva de excitabilidad que igual ya se abordó en una plática anterior. El estímulo adecuado, por otra parte, sí, es una forma particular de energía a la cual un receptor sensitivo responde eficazmente. ¿A qué se refiere con particular? A que sus atributos del estímulo van a, a generar una respuesta más rápida. Entonces, un estímulo adecuado es aquel que, de acuerdo a sus atributos, se encarga de generar que llegue más rápido al umbral. ¿Sí? En el caso de la vista, ¿cuál sería el estímulo adecuado? ¿Sí? La luz. ¿Bien? La luz pues va a ser un estímulo el cual va a poder generar una respuesta adecuada pues dentro de estos. Bien. En cuanto al segundo paso, tenemos a los receptores sensitivos. ¿Y qué es un receptor? El receptor se puede tomar en cuenta de dos perspectivas, ¿no? Molecularmente hablando, un receptor puede ser aquel que se habla en cuanto a sinapsis, en cuanto a hormonas, etcétera. En este caso nos vamos a algo más macroscópico y es un receptor sensitivo y pues bueno, son células especializadas en detectar los estímulos y ¿qué le van a hacer esos estímulos? Los van a convertir en señales nerviosas. Recuerden que el receptor va a mandar una señal al centro integrador a través de una vía aferente. Y entonces su función va a convertir este estímulo en una señal nerviosa, es decir, en potenciales de acción y sinapsis. Bien, ahora estos receptores, vean, puede ser la misma neurona aferente, pero el receptor se considera que es el terminal sináptico o puede ser una neurona distinta. Y en el caso de ser una neurona distinta, pues va a tener que liberar algún neurotransmisor para estimular pues a la neurona aferente. Bien, tenemos tres clasificaciones para los receptores sensitivos. La primera es de acuerdo a la complejidad estructural, ¿sí? O también se les llaman clases de receptores. Bien, y bueno, ¿cuáles son estos? Tenemos terminaciones simples, que es la misma neurona aferente, pero el receptor, como su nombre lo dice, son las terminaciones. Se dice que es simple porque realmente no tiene ninguna otra estructura que modifique este componente. Bien, y principalmente estas corresponden a terminaciones o a fibras, perdón, que son amielínicas. ¿Sí? Un tipo de fibra C, de acuerdo a la clasificación de Erlangen-Gasser. Tenemos terminaciones encapsuladas, ¿sí? Como lo podría ser un corpúsculo de Pacini. Esta terminación encapsulada tiene tejido conectivo, el cual va a ayudar a que el estímulo adecuado para este receptor sea, pues, como su nombre lo dice, adecuado, ¿no? O sea, va a adecuar a ese estímulo para que pueda responder de mejor manera. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, este tejido conectivo en el corpúsculo de Pacini? Amplía su superficie, su campo receptor, y a su vez le da cierta consistencia, la cual puede estimular más fácil las estructuras que se encuentran ahí. Bien, y por último, son células que no, bueno, células asociadas que no son neuronas. Ya por ejemplo, las podemos encontrar en el oído interno, para el sistema auditivo, el sistema vestibular, para la vista, ¿sí? Para el gusto. Y pues esa célula, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a sensar ese estímulo
pero va a realizar una pequeña sinapsis con la neurona aferente. Y ya la neurona aferente pues es la que se va a comunicar con el sistema nervioso. A estas dos también se les puede llamar receptores cortos, y el que está asociado a células también se le puede llamar receptor largo. En el caso del sistema visual, el receptor incluye otra neurona más. Supongamos que tengo mi fotorreceptor, hace sinapsis, ¿sí?, con una célula bipolar, y ya después viene la célula ganglionar. Entonces, el receptor sería tanto el fotorreceptor como esta neurona ganglionar. Entonces, aquí ya involucra dos sinapsis. Y eso también forma parte de un receptor largo. Ahora, las estructuras accesorias mejoran la respuesta del receptor. Es decir, tanto el tejido conectivo que tiene el corpúsculo de Pacini, por ejemplo, que nos ayuda demasiado para la presión, pues hace que sea una estructura maleable o muy deformable, la cual puede generar una mejor respuesta. Y bueno, en el caso de los fotorreceptores con los bastones o una célula ciliada, pues bueno, ellos tienen la maquinaria específica para poder responder a ellos, mientras que la propia neurona aferente no podría hacerlo. La siguiente clasificación es de acuerdo a la naturaleza del estímulo. Ya vimos qué principales naturalezas tenemos. Si es un estímulo mecánico, quien lo va a sensar es un mecanorreceptor. Un estímulo térmico, termorreceptor, y así. Un fotorreceptor es aquel que va a sensar un estímulo lumínico. El quimiorreceptor, vaya la redundancia. Y el último, que dice aquí nociceptor, pues bueno, se nombra, pero puede ser cualquiera de este o este. Realmente el dolor no es como que una naturaleza de estímulo. Sí es un estímulo, pero no en cuanto a su naturaleza se refiere. Lo que te puede generar dolor puede ser un estímulo mecánico, un estímulo térmico, que te quemes, o un estímulo químico como un ácido, ¿no?, corrosivo. Entonces también lo incluimos, pero no se considera como naturaleza el dolor como tal. Ahora, para cada uno de estos receptores para esta clasificación, encontramos distintos tipos de receptores, vaya la redundancia, en cuanto a los sistemas sensoriales refiere. Los receptores que nos encontramos en la piel son mecanorreceptores, y los podemos clasificar en superficiales y profundos, o también los podemos clasificar en encapsulados y no encapsulados. También tenemos mecanorreceptores en donde las células ciliadas del oído interno, en tanto al sistema vestibular y sistema auditivo, también son mecanorreceptores. Las ondas sonoras son quienes los van a estimular. Bueno, ya dijimos también el equilibrio, el sistema vestibular. Y los varoreceptores, que sensan la presión arterial, también son mecanorreceptores. ¿Ven? Termorreceptores, pues no hay pierde para el frío, para el calor, pero a su vez esos tienen otras divisiones, ¿no? Como un helado, un fresco, o un cálido y un ardiente. Nociceptores, que ya lo que comentábamos, los receptores que son fotorreceptores o electromagnéticos, tenemos a los bastones y a los conos, y quimiorreceptores, ¿sí?, desde los sabores, ¿sí?, el gusto, para el olfato, nuestros quimiorreceptores centrales y periféricos, que son para regular los gases arteriales, para la osmolaridad, y entre otros. Y por último, la clasificación de acuerdo al origen del estímulo, o también llamada clasificación de Sherrington.
En esta clasificación es de dónde proviene ese estímulo y qué interacción va a generar con nuestro organismo. Y clasificamos en telereceptores. Tele viene de lejos, ¿sí? Y el receptor característico, pues van a ser los fotorreceptores, ¿no? En el caso del sistema visual, pues la luz se produce en algún medio, pero realmente está lejos de nosotros, ¿no? Y para llegar a nuestros receptores, pues bueno, este va a generar cierto tipo de ondas para poder llegar. Los estereoreceptores son los estímulos que mantienen un contacto estrecho con la superficie de nuestro cuerpo. Bien, entre ellos todas las sensaciones táctiles del sistema somatosensorial, ¿sí? El sentido del gusto también participa aquí porque el sabor debe que estar en contacto directo con, eh, pues vaya, con tus receptores gustativos, ¿sí? Interoreceptores, los que se encuentran dentro de nuestro organismo. Ellos principalmente que sensan las sensaciones viscerales. Lo que ya comentábamos. Un ejemplo serían los barroreceptores para la presión arterial. Y por último, los propios receptores, ¿sí? Propio de uno mismo, es decir, que estos nos ayudan a conocer a conocernos a nosotros, vaya, es como que algo medio raro poder definirlos, pero bueno, son los receptores que nos ayudan a darnos cuenta de nosotros mismos en el espacio y nuestras interacciones con él. Estos, por ejemplo, nos ayudan para la parte del equilibrio, ¿sí? O por ejemplo, cuando nosotros eh, tenemos los ojos cerrados, ¿sí? Y empezamos a mover nuestros brazos, sabemos hacia dónde se mueven nuestros brazos, ¿sí? Es mucho más complejo, pero ahorita en cuanto a introducción hay que quedarnos con eso. En el tercer paso iniciamos con la vía aferente. La vía aferente sabemos que va a ir desde el receptor, ¿sí? Hasta el centro integrador. Y tiene dos tipos de distribución o interacciones en cuanto a sinapsis refiere. Una interacción vertical, la cual va a depender de tres neuronas, neurona de primer orden, segundo orden y tercer orden. La neurona de primer orden es la que hace sinapsis desde el receptor, o va desde el receptor, ¿sí? Hasta un centro nuclear sensitivo. Estas células, ¿sí? Pueden ser eh, bipolares o pseudounipolares. Bien, y son las que establecen la relación entre el sistema nervioso central y la periferia. Entonces tiene un componente periférico que es el que va hacia el receptor y un componente central que, pues, como su nombre lo dice, se encuentra dentro de él. La neurona de segundo orden va desde nuestro centro, ¿sí? Eh, Nuestro centro nuclear sensitivo hasta el tálamo. Sí, regiones específicas del tálamo, como puede ser el complejo ventral posterior. O también la información puede ir al complejo pulvinar. Bien, y la neurona de tercer orden es la que va desde el tálamo hasta la corteza sensitiva. Si la información sale del complejo ventral posterior, llega a la corteza sensitiva primaria. Y si la información sale del complejo pulvinar, se dirige hacia la corteza sensitiva secundaria. Hay interacciones horizontales, ¿sí? Las cuales tienen tienen los siguientes papeles. Dependiendo de cada nivel, la información se puede destinar hacia otro sitio, es decir, que no llegue a la corteza. ¿Hacia qué destinos la podemos mandar esta información? Primero, en un nivel local para generar reflejos.
la podemos mandar, ¿sí?, hacia la formación reticular, recordando que la formación reticular entre tantas funciones nos ayuda a mantener un estado de alerta, ¿sí? Ese estado de alerta se logra gracias a que recibe demasiada información sensorial de todos los sistemas. Es por eso que estímulos de gran intensidad, como lo podría ser un ruido muy fuerte, ¿sí?, o un pellizco, te pueden lograr despertar. ¿Hacia qué otros sitios puede mandar información estos? Hacia el cerebelo, ¿sí? Y bueno, esas tres principales estructuras. El cerebelo debe que estar recibiendo siempre información sensitiva para poder coordinar o modular la función motora, que eso lo veremos después. Entonces, esas son las interacciones horizontales. Y algo muy importante es que en cuanto a su organización refiere es que sigue un complejo jerárquico, ¿sí? Es decir, la neurona de primer orden va a establecer el contacto con el receptor, pero si nosotros ya hablamos a nivel de corteza sensitiva, pues esa corteza sensitiva ya tiene representada todas las neuronas de primer orden, las cuales hicieron sinapsis en cadena. En cuanto a fibras nerviosas refiere, recuerden que podemos clasificarla de acuerdo a la clasificación de Erlangen-Gasser, donde nos habla de letras, ¿sí?, a alfa, a beta, a delta, etcétera. Pero la clasificación para las fibras sensitivas, ¿sí?, es específica. Y aquí, por ejemplo, el equivalente para una fibra tipo alfa es una fibra tipo 1A o 1B. Y así sucesivamente, una fibra beta puede ser fibra tipo 2, la delta tipo 3 y la fibra C tipo 4. Si se dan cuenta, no hay fibras tipo B porque esas solamente son preganglionales para el sistema nervioso autónomo. Esas no las podemos encontrar aquí. Y recordando también que estas son mielinizadas, esta no está mielinizada, ¿sí? Y el componente mielínico va de mayor a menor, al igual que su diámetro. Bien, y entonces la velocidad, recuerden que de una fibra nerviosa depende de 4 factores. De su diámetro, ¿sí?, a mayor diámetro, mayor velocidad. De su longitud a longitud más corta del axón, pues mayor velocidad. De si está mielinizada o no está mielinizada. Y por último, de la disposición que tengan sus canales de sodio voltaje dependientes. Si nosotros bloqueamos a un canal de sodio voltaje dependiente, por ejemplo, con un anestésico local, como puede ser la lidocaína, pues va a disminuir la velocidad de conducción. Ahora, recuerden que una fibra mielinizada, alfa o 1A, 1B, tiene más números de canales voltaje dependientes que una fibra de tipo C. Hablando de una relación aproximadamente de 20.000, 200.000 contra 2.000 a 10.000, ¿sí?, canales de sodio voltaje dependiente. Entonces, las fibras de tipo 4 o de tipo C son las sensibles a anestésicos locales. Bien. ¿Qué circuitos neuronales podemos encontrar en cuanto a la información del sistema sensorial? En cuanto a divergencia, eso es importante cuando nosotros contamos con la distribución horizontal. Es decir, que de la vía común que lleva en un principio, manda información a otros sitios, ¿no? Diverge su información. Por otro lado, la convergencia es muy importante en el caso de que varios receptores se van a ir juntando, a su vez con la neurona de segundo orden, la de segundo orden, un conjunto de neuronas de segundo orden, compactan en una neurona de tercer orden y entonces ya cuando llegan a la corteza, dependiendo la especificidad
yo puedo tener una región que represente a un gran campo receptor o un campo receptor pequeño. Y los circuitos reverberaentes, ¿sí? Realmente se localizan más en las interacciones entre la corteza sensitiva primaria, la secundaria y la de asociación. Bien, por último, el cuarto paso corresponde a la corteza sensitiva. Esa puede ser primaria, secundaria o de asociación. La corteza sensitiva primaria es el destino final, ¿sí?, de la vía aferente principalmente. ¿Qué sucede con la corteza primaria? Pues solamente participa en el proceso de sensación. Esta corteza sensitiva primaria tiene una distribución, ¿sí? Sí, tiene una distribución somatotópica. Es decir, nosotros podemos representar, dependiendo el sistema sensorial que se tome en cuenta, una distribución de esa parte del cuerpo en nuestra corteza cerebral primaria. También puede existir en la corteza secundaria, pero la representación inicial se encuentra en la primaria. La corteza sensitiva secundaria, ¿de qué se encarga? De generar las percepciones. Entonces podemos decir que en la corteza sensitiva secundaria llega demasiada información para poder integrar las sensaciones, ¿sí?, y darle una interpretación. Y por último, las cortezas de asociación dependen de la información de estas dos para poder generar funciones mentales complejas. Bien, áreas de asociación, pues tenemos realmente una en el lóbulo frontal, una en el lóbulo parietal y una en el lóbulo temporal. Y pues bueno, estas entre algunas funciones nos pueden ayudar para la parte del lenguaje, para la parte del reconocimiento, por ejemplo, de rostros, entre otras cosas. Una característica de las cortezas secundarias es que se encuentran muy cercanas a la corteza sensitiva primaria. Bien, en la corteza sensitiva secundaria, como recibe información de otros sitios que no nada más es la sensación, si hay problemas con ello, aquí mismo se pueden generar las alucinaciones, ¿sí? Las alucinaciones son percepciones sensoriales que, bueno, percepciones que realmente no se relacionan con un estímulo al momento. Bien, entonces esos son los cuatro principales componentes que van a tener en común todos los sistemas sensitivos. El primer mecanismo fisiológico que corresponde abordar es la transducción sensitiva. Y en pocas palabras es una función del receptor que consiste en transformar la energía de un estímulo, ¿sí?, y transformarla en un impulso nervioso, en un potencial de acción. Es una función del receptor. ¿Y de qué va a depender en parte del estímulo? Que ese estímulo debe ser adecuado. Ya definimos que es un estímulo adecuado y ese estímulo va a ser transformado en un potencial de acción que va a iniciar en la vía aferente en la neurona de primer orden. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que debe llevar a cabo ese receptor? Algo llamado potencial generador o potencial de receptor, ¿sí? Y en general, la transducción sensitiva para cada sistema sensorial determina su sensibilidad, ¿sí?, su velocidad y su versatilidad y vigor. Ya dijimos que el principio base para que se dé la transducción sensitiva es el potencial de receptor en el receptor, ¿sí? Ese potencial de receptor no es un potencial de acción, es un potencial de tipo electrotónico. Recuerda que el potencial de tipo electrotónico me va a generar una respuesta local y graduada. Bien, y entonces para que genere potenciales de acción, pues esos deben que
sumarse. Bien. Ahora, el potencial de receptor es una respuesta graduada. ¿Por qué graduada? Porque va a depender del estímulo directamente. Es decir, va a ser proporcional en intensidad y en duración de ese estímulo. Aquí tenemos un corpúsculo de Pacini, ¿sí? En el cual vemos que el potencial de receptor se lleva a cabo en toda esta región. Bien, y solamente el potencial de acción inicia, en este caso, en el primer nodo de Rambier, ya que aquí, ¿qué encontramos? Canales de sodio, voltaje dependientes. Bien, acuérdense que esos son los que nos dan el inicio de un potencial de acción en cuanto a las neuronas. Entonces, el potencial de receptor podemos asumir que no se debe a canales voltaje dependientes, porque si no, esa respuesta sí sería propagada. Ya dijimos que mantienen una estrecha relación con la intensidad y la duración del estímulo. Es por eso que son graduados. Y aquí vemos, por ejemplo, que al estimular esta región, tenemos una intensidad, ¿sí?, en el eje de las Y y una duración en el eje de las X. Y si nos damos cuenta, lo comparamos con el potencial generador, mantiene la misma relación, es decir, el potencial generador inicia al mismo momento que se aplica el estímulo y desaparece de igual manera, al mismo momento. Y la intensidad, vean, en este caso, aumenta acá de manera proporcional a este sitio. Y entonces ya dijimos que los potenciales generadores o receptores van a generar potenciales de acción a través de mecanismos de sumación. Un potencial de receptor tiene una magnitud y una duración que es proporcional al estímulo. Bien, pero ahora, ¿cuál es la relación entre los potenciales de acción que se van a generar por ese potencial de receptor? Bien, tenemos aquí, ¿sí?, un valor umbral establecido y ya dijimos que el potencial de receptor es un potencial electrotónico, es decir, no alcanza el umbral y es por eso que queda como una respuesta local. Supongamos que ese potencial de receptor no alcanzó el umbral. Como no alcanzó el umbral, no se propaga. Pero ahora consideremos que en cuanto a magnitud y duración, alcanza el umbral y se empiezan a disparar los potenciales de acción. Si nosotros aumentamos la intensidad de ese potencial de receptor, aumenta la frecuencia de disparo de los potenciales de acción. ¿Sí? Aquí se van haciendo más cortos los intervalos de tiempo cuando nosotros empezamos a aumentar la intensidad. Bien, se dice que la amplitud máxima de un potencial de receptor es de 100 milivoltios. ¿Y esto por qué? Si recordamos, un potencial de acción en cuanto a la neurona de primer orden refiere, tiene un periodo refractario. Entonces, a una amplitud de 100 milivoltios, ya se estaría logrando pues vaya, que los canales de sodio voltaje dependientes entren en un estado inactivo y por lo tanto, en cuanto a su periodo refractario, pues impida generar mayor actividad. Bien. En esta gráfica podemos apreciar cómo mantiene la frecuencia en impulsos sobre segundo cuando se va aumentando en tiempo y en intensidad ese potencial de receptor. Entonces mantiene una relación proporcional. Podemos concluir entonces que el estímulo, ¿sí?, me va a determinar el potencial de receptor porque es graduado. Es decir, que la intensidad y la duración de ese estímulo se va a reflejar, ¿sí?, en el mismo potencial de receptor. Y el potencial de receptor me va a generar potenciales de acción
en base a sumas, y esos potenciales de acción, su frecuencia de disparo va a depender de la misma intensidad y duración. Entonces, es toda una secuencia de activación muy sencilla y de manera proporcional. Y aquí tenemos pues ya los tres conceptos: potencial, el potencial de membrana y la intensidad del estímulo, y tenemos cuatro situaciones. Supongamos que aplicamos un estímulo subumbral. ¿Qué sucede? Se genera el potencial de receptor, pero como no llega al umbral, pues no se va a disparar ese potencial de acción. Aquí tenemos un estímulo que sí es umbral, ¿sí? Y me va a dar un disparo. Ahora, ¿qué pasa si yo con esta misma intensidad que ya sé que va a generar potenciales de acción, la prolongo en el tiempo? Pues me va a dar una cierta frecuencia. Y ahora sumemos los dos factores. Aumentamos el tiempo, aumentamos la intensidad y la frecuencia de disparo va a ser aún mayor. En resumen, la frecuencia de los potenciales de acción depende de la duración del estímulo, ¿sí? Y de su intensidad. Dos de los atributos que ya comentamos que tiene un estímulo. Obviamente eso tiene un fundamento molecular. Como estamos hablando de actividad eléctrica, pues nos corresponde ver la base iónica de ese potencial de receptor. Bien, recordándoles que los canales iónicos los podemos clasificar de dos formas: en canales no regulados, también llamados de fuga, y en canales regulados. Los canales regulados a su vez se dividen en tres. Tenemos canales ligando dependientes, canales mecanoactivados y canales voltaje dependientes. En cuanto a actividad, esa es la clasificación. En cuanto a actividad eléctrica, ¿sí? Los canales iónicos no regulados o de fuga me van a determinar un potencial de membrana en reposo, a grandes rasgos, considerando un canal de fuga de potasio. Los regulados, tanto el ligando dependiente como el mecano activado, me va a generar potenciales electrotónicos, ¿sí? ¿Y qué es un potencial electrotónico? Pues aquel que no se va a propagar, que queda como una respuesta local y gradual. Entre los potenciales electrotónicos encontramos el potencial de receptor, que es el que estamos abordando ahorita. ¿Qué otros potenciales encontramos? El potencial de placa motora y los potenciales postsinápticos. Y por último, el canal voltaje dependiente es el único tipo de canal, ¿sí?, que me puede generar potenciales de acción, considerando principalmente los de sodio voltaje dependientes, aunque también los de calcio, pero para las neuronas son los sodio voltaje dependientes. Entonces, en base a esto, ¿quiénes van a generar un potencial, ¿sí?, de receptor, que es un potencial electrotónico? Pues son canales ligando dependientes o mecano activados. Entonces, recordemos la naturaleza de los estímulos, son cuatro posibles. Bien, en el caso de estímulos mecánicos, este puede ser el estiramiento. Entonces, este canal, ¿sí?, puede desencadenar dos respuestas. Una, que el estiramiento deforme la membrana plasmática, como en este caso, o dos, que este canal tenga conexiones con las fibras de la matriz extracelular, y entonces cuando se genere la presión, hace que estos se abran, ¿no? Se abren estos canales, y ¿qué sucede? Entran iones, ¿sí? Por lo general son canales catiónicos no selectivos. Es decir, que puede pasar sodio, potasio, incluso calcio.
pero gana una corriente entrante de sodio y es por eso que va a generar una respuesta despolarizante. Bien, en el caso de que el estímulo sea de naturaleza térmica, es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos sensar la temperatura? A través de dos mecanismos. Si recuerdan, entre los determinantes de un potencial de membrana de reposo se considera la temperatura. ¿La temperatura qué hace? En el caso de que aumente, acelera la cinética de las moléculas, por una parte. ¿Sí? Hablemos ahora de la temperatura. La temperatura va a generar dos efectos. Acelera la cinética y al acelerar la cinética molecular, esto permite que la difusión aumente. Y por otro lado, aumenta la fluidez de la membrana, recordando que esa tiene una naturaleza lipídica. Bien, esto es lo que genera los cambios de la temperatura, ¿sí? A partir de ciertos canales. En el caso de los quimiorreceptores, pues dependen de un ligando. ¿Qué canales vamos a encontrar ahí? Los ligando dependientes. Pero hay otras situaciones. ¿Qué sucede, por ejemplo, con ciertos sabores, como lo podría ser el dulce? El sabor dulce no depende de un canal iónico. Es un receptor, ¿sí?, acoplado a proteína G. ¿Qué sucede con este receptor acoplado a proteína G? Se une la sustancia química, genera señalización por segundos mensajeros y al final va a abrir un canal. Bien, pero sigue siendo el mismo destino, un canal iónico, porque los canales iónicos son los que generan cambios en el potencial de membrana. Y por último, ¿qué pasa con un estímulo visual, en este caso con los fotorreceptores? Pues bueno, con esta misma vía de un receptor acoplado a proteína G, los fotones estimulan esta parte, pero en este caso, en vez de generar una respuesta despolarizante, es el único potencial de receptor que al ser estimulado genera una respuesta hiperpolarizante. Muy bien. Ahora, ya no sé cómo quitar esto. Recordando que tenemos dos tipos a grandes rasgos de receptores. Los receptores cortos, que sigue siendo la misma sinapsis, pero que sigue siendo la misma neurona aferente, pues cuando se despolariza aquí por el potencial de receptor, llega al primer nodo de Rambier, porque ahí están los canales sodio y voltaje dependientes, y se dispara el potencial de acción. ¿Sí? En el caso de que sea un receptor donde haya una célula asociada, esa célula asociada, con el mismo mecanismo que ya vimos acá, va a generar la liberación de neurotransmisor. Bien, y ese neurotransmisor ahora va a generar una señalización en la neurona aferente, como cualquier otra sinapsis que ya hemos estudiado. Yéndonos un poco más molecular, existen canales dedicados a estos procesos sensitivos. Los principales son los canales tipo TRP, que significan canales de potencial de receptor transitorio. Potencial de receptor transitorio. Estos pueden participar en distintas sensaciones, desde el dolor, temperatura, el tacto, ¿sí?, algunos sentidos, algunos sabores para el gusto, etcétera. Bien, existen varios subtipos a su vez, y una característica es que pueden ser estimulados por sustancias químicas. Por ejemplo, los receptores que participan para la temperatura y el calor, ¿sí?, además de ser estimulados con este cambio de temperatura, en el caso de receptores vaniloides o los TRPV, también pueden ser estimulados por capsaicina, algo que tienen los chiles, y pues bueno, cuando ustedes comen chiles sienten ese como que cambio de temperatura, ¿no? Ardor también.
¿Qué otros canales podemos encontrar? En menor manera, canales tipo ASIC, ¿sí? Que son dependientes de ácido, ¿sí? Los canales de tipo degenerativos del canal epitelial de sodio, ENaC, y entre otros, ¿no? Pero los más importantes que sí se pueden preguntar son los TRP y los distintos tipos que se van a abordar específicamente en cada sistema sensorial. Bien, hasta ahora hemos visto cómo la información del estímulo se convierte en un potencial de acción. Bien, y ahora con esta pregunta vamos a abrir el siguiente tema. Si todos los estímulos son transformados en potenciales de acción en las neuronas sensitivas y todos ellos son idénticos, porque pues, un potencial de acción en esas neuronas va a tener pues la misma forma. Entonces, ¿cómo puede el sistema nervioso central distinguir entre un pellizco de una caricia o otra sensación táctil? Bien, entonces eso se va a lograr a través de un proceso llamado codificación sensorial. ¿Sí? Y este inicia desde el proceso de transducción que ya abordamos y se mantiene a lo largo de la vía sensitiva hasta llegar a la corteza. Es decir, toda esa información permanece desde que se transduce hasta que llega a su sitio de destino. Bien, entonces, antes de abordar el tema, es muy importante que sepamos el concepto de código. Un código, pues, es un conjunto de signos y reglas, ¿sí? Que nos permiten formular un mensaje y posteriormente comprenderlo. Es decir, nos podemos comunicar a partir de ellos a través de un cierto medio. Entonces, esa es la información que maneja el sistema nervioso para poder comunicar los distintos atributos de un estímulo. Bien, entonces en cuanto a definición ya específica de codificación sensorial es el proceso por el cual los atributos de un estímulo se convierten, ¿sí?, en señales que el sistema nervioso pueda transmitir y procesar. En pocas palabras, se convierten en potenciales de acción. Y esos potenciales de acción inician desde la transducción sensitiva y se mantienen hasta llegar hacia la corteza sensitiva. Recordar que los principales atributos del estímulo es localización, intensidad, duración y en este caso incluimos un concepto más que es modalidad sensitiva. Bien, y haciendo una comparación de esta codificación, podemos poner el ejemplo de la comunicación por código Morse, ¿no? A través de cierta frecuencia, en este caso ya sea de un estímulo lumínico o sonoro, se pueden desencadenar mensajes. Y entonces supongamos que en este medio la luz está simulando la frecuencia de potenciales de acción que se van a generar en estas vías. El primer componente de la codificación sensorial es la modalidad. ¿Y qué es la modalidad? Son todas las sensaciones que podemos experimentar. Ojo, para cada uno de estos vamos a ver tres cosas. O nos interesan tres aspectos. ¿De qué depende? ¿Sí? Hay una ley que lo respalda y el mecanismo fisiológico que lo determina. En el caso de la modalidad, depende de la vía sensitiva activada y no de la naturaleza del estímulo. A su vez existen submodalidades. Si hablamos, por ejemplo, del gusto, las submodalidades serían el sabor dulce, el sabor salado, el ácido, el amargo, etc. El sistema sensorial que cuenta con más submodalidades es el olfato. Bien. Y esta propiedad se rige por el principio de la línea marcada. Para poder explicar este concepto,
pensemos primero en el sistema visual. El sistema visual, ya dijimos que el estímulo adecuado es un estímulo lumínico, la luz en este caso, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo recibo otro estímulo que no es el adecuado? Por ejemplo, un estímulo mecánico. Te golpean en la cara y ¿qué sucede? Las estrellitas, ¿no? Fosfenos. Esos fosfenos se desencadenan porque se está estimulando el mismo sistema sensorial. No es el estímulo adecuado y la respuesta pues obviamente no va a tener la misma calidad. Pero, ¿esto qué nos puede decir? Que la información, si fuera dependiente del estímulo, pues no desencadenaría ninguna respuesta, ¿no? Porque no es el estímulo adecuado. Entonces, el principio de la línea marcada nos dice que esa vía va a ser pues sensible a una misma información, pero no depende de qué es lo que lo estimule. Para ello está la ley de Müller que representa o fundamenta a esta propiedad. Sí, la ley de Müller, o también llamada ley de las energías sensoriales específicas, en pocas palabras nos dice que la estimulación efectiva en cualquier sitio de la vía de un sistema genera la misma sensación. Aquí tenemos el concepto de estímulo efectivo. Un estímulo efectivo es todo aquel que genere un potencial de acción. No nos interesa su naturaleza, no nos interesa su magnitud, ¿sí? Principalmente pues van a ser los estímulos tanto umbrales como supraumbrales, siempre y cuando pues desencadenen un potencial de acción, de la forma que lo hagan, pero que desencadenen el potencial de acción. Bien, para explicar un poco más esta ley, pongamos que tenemos un individuo, lo invitamos a tratar de comprender algo que estamos aprendiendo en fisiología, y le decimos, vamos a realizar un experimento, le vamos a vendar sus ojos, y vamos a preparar primero a este paciente. Supongamos que esto fuera pues posible, vamos a cortar su bóveda craneal, vamos a exponer la corteza cerebral, vamos a cortar un cacho de su brazo para exponer un nervio, ¿sí? Y por último vamos a quedarnos con su mano. Tenemos tres sitios: la corteza, un nervio y la mano. Y supongamos que así nos queda. Tenemos a nuestro individuo, tenemos su corteza, un nervio y la superficie, en este caso va a ser la mano. Nosotros queremos corroborar esto. Supongamos que esta vía específica es para el calor. Entonces, nosotros vamos a realizar ciertas estimulaciones en estas tres regiones y le vamos a pedir a nuestro ¿sí? A nuestro paciente, nuestro colaborador, que nos diga qué es lo que siente cada vez que estimulamos. Entonces le vamos a preguntar, ¿qué siente? Él al estar con los ojos vendados realmente no sabe qué es lo que va a pasar, suponiendo que este experimento está muy controlado. Bien, entonces empezamos primero con un estímulo térmico. Aplicamos el estímulo térmico en la superficie de la piel. El individuo, ¿qué nos va a decir? No, pues está caliente. Y pues, pues tiene sentido, ¿no? Pues si es una vía para el calor y la estoy aplicando directamente en el receptor, pues va a generar el mismo efecto, ¿no? Ahora se nos ocurre, ¿sí? Aplicar el calor a nivel del nervio. Le preguntamos nuevamente y nos dice, no, siento calor. Va. Y ahora nos vamos a la corteza, aplicamos el mismo estímulo y nos dice, sigo sintiendo calor. Y ya, pues no, pues es que estoy aplicando calor, pues, sí, ¿no? O sea, no está relacionado. La segunda parte del experimento, pues vamos a estimular ahora estas vías con
unas pinzas. Bien, y pues si ya sabemos que el receptor pues sí es sensible al calor, veamos si la vía transmite la misma información de acuerdo a la ley de Müller. Entonces tomamos las pinzas y presionamos este nervio que lleva esa información específica. ¿Qué creen que va a decir el individuo? ¿Qué siente? Y nos va a decir que siente calor. Y ya nada más para corroborar, estimulamos con las pinzas en la corteza correspondiente y le preguntamos, ¿y qué es lo que va a sentir? Calor. Y entonces, la ley de Müller respalda este fenómeno, ¿sí? Que se basa en el principio de la línea marcada, que es toda esta misma vía que transmite una misma información. Y esa información pues va a depender de la modalidad o del sentido que se aborde. Y esto aplica para todos los sistemas sensoriales. En segundo lugar tenemos la localización. ¿La localización de qué depende? De dos situaciones, del campo receptor que se va a estimular y de la vía aferente que está asociada a él. Recordar que el campo receptor es una neurona aferente asociada a todos sus receptores. En este caso, nos regimos por el principio de la somatotopía, que ahorita vamos a comentar. Entonces, cuando ustedes les pica un mosquito, y supongamos que, bueno, les pica un mosquito, ¿cómo saben exactamente dónde les picó? Bien, vamos a tratar de describir eso. Entonces, el campo receptor es la superficie a través de la cual recibe información una unidad sensitiva y tiene estas cuatro propiedades. Tiene un tamaño, una densidad, ¿sí? La densidad es el número de campos receptores que puede encontrar en una superficie específica. Estos receptores se pueden superponer, como en este caso, ¿sí? Toda esta región está ocupada en la parte central, tanto por una unidad sensitiva como por otra. Y por último pueden generar fenómenos de convergencia, es decir, por ejemplo, toda la información que llega acá van a la información a neuronas de segundo orden y esas neuronas de segundo orden ahora cuentan información de toda esta región que se podría estimular. Bien, ahora el tamaño, pues bueno, tenemos campos receptores grandes, campos receptores pequeños y esas son las propiedades. ¿Esto para qué me podría servir? Pues bueno, teniendo el ejemplo del mosquito, ¿cómo es que ustedes pueden matarlo específicamente, así como de me picó en el brazo y de manera refleja lo matan pegándole justo en ese mismo sitio del brazo? Bien, entonces para esto las unidades sensitivas deben que discriminar el estímulo y la discriminación del estímulo depende de tres factores. Depende de que los campos receptores sean pequeños. Esto nos ayuda a que sean más específicos para cada sensación que se puede aplicar. Depende del fenómeno de inhibición lateral y de inhibición descendente. Veamos entonces, tenemos aquí campos receptores pequeños, en el caso de unos labios, y campos receptores grandes en la parte de la espalda. Si nosotros quisiéramos describir la mínima, bueno, la distancia mínima para poder estimular y sentir dos puntos, que también se llama discriminación entre dos puntos, ¿sí? Pues bueno, en campos receptores pequeños va a ser mucho más fácil de desencadenar esa sensación que en un campo receptor grande, ¿no? Para un campo receptor grande necesito mayor distancia para poder sensar esos dos puntos. En cuanto a inhibición lateral, como su nombre lo dice, en el trayecto de esta misma vía aferente puede generar sinapsis colaterales con neuronas de primer orden que se encuentren paralelas a la estimulada principalmente. ¿Y esto para qué? Supongamos, tenemos el ejemplo aquí, cuando nosotros pinchamos nuestra piel con un clavo, con un lápiz o con cualquier otro objeto, hay un sitio
que corresponde al sitio inicial de estimulación, pero al generar presión también se pueden estimular regiones adyacentes que corresponden a otras unidades motoras. Entonces, de acuerdo a la intensidad de el potencial de acción que genera esta, va a poder a través de sus colaterales inhibir tanto a las neuronas aferentes de primer grado, ¿sí? O de primer orden que están adyacentes, como también a las neuronas de segundo orden. Entonces veamos acá cómo está la actividad eléctrica, ¿sí? Genera inhibición en las neuronas laterales y se excita, ¿sí? De acuerdo al área específica, la que corresponde al sitio inicial donde se está estimulando. Y por último, existen mecanismos de inhibición descendente. Esos mecanismos principalmente van a trabajar en algunos sistemas más que en otros. Entre los principales sistemas que participan en esto es el sistema del dolor, sistema somatosensorial. En el caso del sistema auditivo, también tiene vías eferentes que pueden modular la respuesta de este. Entonces, a través de estos tres mecanismos, nosotros podemos discriminar o hacer más específica la localización de un estímulo. Y eso es lo que nos ayuda, por ejemplo, en el ejemplo ya del mosquito, a que nosotros podamos, pues vaya, atinarle, ¿no? Para matarlo. Dijimos que también dependía de la organización somatotópica. ¿Y esto qué quiere decir? Que en ciertas estructuras de la vía aferente, que son relevos de neuronas, los núcleos sensitivos, el tálamo y la corteza, esta información de una parte del cuerpo a través de los campos receptores puede representar. Como ejemplo, tenemos aquí el tálamo en el caso del sistema somatosensorial, donde una región medial del tálamo corresponde a la parte cefálica y entre más se va haciendo lateral, la región del tálamo corresponde a regiones caudales, en este caso de un individuo. En la corteza, por ejemplo, hablando del homúnculo de Penfield, tiene una representación de las partes de nuestro organismo, ¿sí? De acuerdo a cómo van a llegar la información de las neuronas de tercer orden a distribuirse en estas. Bien, y esa distribución es proporcional a el número de sinapsis y el tamaño de campos receptores que se tienen. Campos receptores pequeños, como son mucho más específicos, hacen más sinapsis para abarcar una superficie. Entonces la densidad es mayor y esa densidad mayor se representa en ese sitio. Entonces, campos receptores muy pequeños con elevada densidad podemos encontrarlas en el rostro. Mientras que, por ejemplo, en la espalda, si vemos que son campos receptores mayores, pues la densidad disminuye y de manera proporcional también lo hace su representación esquemática aquí. Todos los sistemas sensoriales tienen esta organización somatotópica. Por ejemplo, en la corteza visual o en el cuerpo geniculado lateral, también se tiene la distribución de los campos visuales. En la corteza auditiva se tienen las divisiones tonotópicas, es decir, las intensidades de los sonidos, y así con otros sistemas. Bien, ¿qué ley respalda la localización? La ley de la proyección. Y esta se parece un poco a la ley de Müller, solamente que en este caso cambia el parámetro de localización, ¿no? Nos dice en pocas palabras que la estimulación efectiva en cualquier sitio de la vía sensitiva que corresponde a un campo receptor será referida a él. Tenemos el mismo experimento, ya sabemos cómo está preparado, y ahora la pregunta es, va a decirme dónde lo estoy estimulando. Y tenemos los tres sitios, ¿no? Aplicamos cualquier estímulo aquí y me dicen, no, pues me estás aplicando un estímulo en la mano. Nos vamos con el nervio correspondiente y también nos dice que se está estimulando la mano. Nos vamos a la corteza, estimulamos la región específica y el paciente nos va a responder que estamos estimulando la mano, ¿sí?
siguiendo el mismo parámetro, y esto es fundamento, por ejemplo, de lo que es el dolor del miembro fantasma. Cuando se realiza alguna amputación de algún miembro, alguna extremidad, el paciente puede experimentar algún dolor y referir que todavía tiene que está experimentando ese dolor en una región específica del cuerpo. Suponiendo que durante la amputación se lesionó algún nervio que transforma información del dolor, en este caso del miembro inferior, pues mientras se está estimulando, pues él está recibiendo la información de que supuestamente se está aplicando el estímulo en su pie, pero de acuerdo a esta ley ya dijimos que no importa el sitio donde se estimule, se va a referir en un sitio, ¿no? La intensidad, que es el tercer parámetro, depende de las sumaciones, ¿sí? El proceso de sumaciones de los potenciales de receptor. Y las sumaciones, si recuerdan, pueden ser una sumación temporal, que en este caso le vamos a llamar código de frecuencias, o una sumación espacial, que en este caso recibe el nombre de código de población. Para una sumación temporal, ¿sí? Veamos el código de frecuencias. Ya habíamos dicho que dependía de la intensidad del estímulo, la relación proporcional que va a tener la respuesta en los potenciales de acción. ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, la fuerza de un estímulo incrementado, ¿qué sucede? Aumenta el potencial de receptor y a su vez aumenta la frecuencia de descarga de los potenciales de acción en la vía aferente. Bien, pero por ejemplo, si nosotros hablamos de un pellizco y al principio estamos pellizcando de forma leve, ¿sí? Vamos aumentando la intensidad de este pellizco, esa deformación en la piel va a hacer que se activen los receptores que se encuentran adyacentes a esa región. Y en ese caso se puede hacer una sumación espacial. Entonces, esa sumación espacial, ¿sí? Depende de el receptor o depende del campo receptor. Y se va a lograr a partir de un fenómeno llamado reclutamiento. Como su nombre lo dice, se van a estar, para la redundancia, reclutando pues más receptores o más unidades sensitivas. Bien, entonces esas unidades sensitivas supongamos que tienen un mismo destino a través de fenómenos de convergencia. Y pues la información sigue siendo la misma y esto hace que se active más neuronas de segundo y tercer orden para generar una mayor sensación. La ley que respalda este fenómeno de codificación es la ley de Weber-Fechner, la cual nos habla de, es una expresión matemática que no la puse aquí porque realmente no tiene importancia alguna, pero sí saber que establece una relación proporcional entre la intensidad del estímulo y la intensidad de la percepción. En este ejemplo, podemos decir, tenemos un individuo, le pedimos que extienda las manos y vamos a aplicar dos objetos con cierto peso. Supongamos que uno pesa 100 gramos y otro, perdón, 100 gramos y otro pesa 120 gramos. La diferencia es de 20 gramos, ¿sí? Y entonces, ¿creen que sea capaz de distinguir este cambio en la magnitud del peso? Pues es mínimo, considerando las unidades que se manejan, ¿sí? Y al ser mínima, ¿sí? Sí podrá distinguir ese cambio de peso. Pero ¿qué pasaría si aumentamos acá a 1 kilogramo y acá a 1 kilogramo 20? A 1 kilogramo 20. La diferencia sigue siendo de 20 gramos, pero como la magnitud del peso aumenta, la diferencia entre ellos es mínima y entonces este individuo pues, no va a ser capaz de discriminar entre ellos dos. Y por último, la duración. La duración
podemos entenderlo de que cuando nosotros, por ejemplo, estimulamos, no estamos sensando todo el tiempo en el cual se aplica un estímulo. Cuando ustedes, por ejemplo, entran a alguna habitación donde predomina un olor, después de cierto tiempo, ustedes dejan de percibir ese olor, ¿sí? Y eso se logra a través de un mecanismo llamado adaptación. La adaptación es una propiedad de los receptores, ¿sí? Es una propiedad que pues va a determinar la frecuencia de disparo cuando un estímulo es constante. Esa es la condición, que el estímulo sea constante. Y en base a eso clasificamos a los receptores en fásicos o también de adaptación rápida y tónicos de adaptación lenta. Fásicos suena a fast y fast es rápido, para que no se les olvide. Bien, y entonces veamos en cuanto a la actividad eléctrica refiere cómo se comporta cada uno. En el caso de un receptor fásico o de adaptación rápida, veamos cómo es el estímulo. Vean, el estímulo inicia aquí y termina acá. Veamos cómo genera el potencial de receptor. Su potencial de receptor, chequen, solamente se activa durante el inicio y se vuelve a activar cuando se retira el estímulo. Y si el potencial de receptor es proporcional a la actividad de los potenciales de acción, pues de igual manera, los disparos solamente se va a dar al inicio y al fin de el estímulo. Entonces, estos receptores nos ayudan a discriminar cambios de estímulos. Bien. Por otro lado, los de adaptación lenta o los receptores tónicos, esa es la duración del estímulo nuevamente y vean, el potencial de receptor manda una mayor cantidad al principio, pero sigue generando actividad. ¿Y qué sucede con los potenciales de acción? En un principio aumentan, pero con el tiempo van disminuyendo, pero vean, se mantienen, no desaparecen. Entonces, estos receptores tónicos nos ayudan, ¿sí?, a sensar situaciones, por ejemplo, de peligro. Los nociceptores o los receptores para el dolor realmente se rigen por estos tipos de receptores, porque no me conviene adaptarme a un estímulo nocivo que me va a generar un daño. Bien. Y la ley que respalda a esta entidad es la ley de la habituación. Primero, definiendo que la habituación, ¿sí?, es aquella propiedad que depende del centro integrador, no del receptor, ¿sí?, y la cual se encarga de discriminar información. Y esto desde la función mental, que es la atención. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo una película, ¿sí?, ¿a qué prestamos atención? Al estímulo, al sistema de la vista. Y entonces, todos los demás estímulos que llegan a nuestro organismo realmente dejaron de estar sensando, bueno, dejaron de ser sensados, pues no. Lo que pasa es que a nivel central se discrimina toda esa información para prestar atención a una tarea específica, la cual se quiere llevar a cabo. Entonces, la ley de la habituación nos habla de este proceso que es una función mental superior y se lleva a cabo para la atención. Y es muy distinto a la adaptación. Muy bien. Y como resumen, vamos a poner aquí que un sistema sensitivo tiene los siguientes componentes: un estímulo, un receptor, una vía aferente y una corteza. La vía aferente, ¿sí?, se divide en neurona primer orden, segundo orden, tercer orden. La corteza primaria, secundaria y de asociación. El estímulo tiene 4 atributos, ¿sí? Y el receptor, pues bueno, tiene ciertas cualidades dependiendo de su clasificación. En cuanto a procesos fisiológicos,
tenemos que del estímulo hacia la vía aferente se lleva a cabo ¿qué? La transducción sensorial. Y la transducción sensorial involucra 3 pasos. Un estímulo adecuado que me va a generar un potencial de receptor y este potencial de receptor me va a generar potenciales de acción. La información que se da desde el receptor hasta la corteza es esa información que se va a transmitir, la codificación sensorial, y tiene 4 componentes: la modalidad, la localización, la duración y la intensidad. ¿La modalidad de qué depende? De la vía aferente. La localización de qué depende? Del campo receptor y de la vía aferente. ¿Sí? La duración depende de la adaptación del receptor y la intensidad depende de las sumaciones. Bien, ¿qué ley respalda cada uno? Para la modalidad, la ley de Müller. Para la localización, la ley de la proyección. Para la duración, la ley de la habituación. Para la intensidad, la ley de Weber-Fechner. ¿Sí? Entonces, esto es a grandes rasgos cómo podemos nosotros pues estudiar todos los sistemas sensoriales de ahora en adelante. Si recuerdan, habían otras 2 funciones adicionales que no abordamos porque son específicas para ciertos sistemas. En el caso del estímulo solito, se puede la adaptación del estímulo, y en el caso de la corteza sensitiva solamente corresponde al procesamiento central para generar las percepciones. Pero bueno, las percepciones ya se estudia más desde una perspectiva cognitiva, y pues bueno, eso hay que dejárselos un poco más a los psicólogos. Bien, hasta aquí termina esta sesión.